quería comentaros un par de cosas. Una es curiosamente porque iba a hablar de ella y es que Elena lo ha puesto en el WhatsApp, ¿no? Que es el tema de Starlink. Es que me ha llamado la atención porque era de 5 días, que es un periódico económico. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con el artículo. Ahora os lo explicaré por qué y he preparado una breve presentación para explicar un poco qué es Starlink, cuál es el objetivo de Starlink y realmente cómo funciona Starlink, porque creo que se crean expectativas y se mezclan cosas. O sea, ¿la basura espacial es un problema? Sí, es un problema. Pero no es un problema, aunque el propio artículo lo dice, pero luego no amplía, en las alturas orbitales en las cuales se está desarrollando Starlink y los otros futuros nubes de satélites que va a haber, porque no solo es Starlink, también Google está desarrollando el suyo propio, Amazon está desarrollando el suyo propio, hay varias empresas que van a trabajar en ello. Es a alturas mayores donde tenemos más basura espacial, sobre todo en lo que llamamos órbita geoestacionaria. Perdón. Esa órbita está a 700 y pico kilómetros de altura sobre la Tierra. Es la órbita más demandada. ¿Por qué? Porque es la órbita donde yo sitúo un satélite que siempre va a estar en el mismo punto sobre la Tierra. Por ejemplo, un satélite de comunicaciones, por ejemplo, un satélite meteorológico, el famoso Meteosat, ¿no? Que nos hace las fotos para salir en los telediarios de la predicción. Esos satélites se encuentran en la órbita geoestacionaria. Geo, Tierra, estacionaria. Siempre estacionaria sobre el mismo punto de la Tierra. Pues esa órbita sí que es cierto que empieza a tener demasiados satélites fuera de uso y son encima grandes. No estamos hablando del Starlink, veréis que son lo que llamamos nanosatélites, satélites muy pequeñitos. Estos son satélites grandes que incluso si son destruidos generan nubes de escombros. Gravity, ¿no os acordáis? ¿No? Ahora que lo habéis sacado hace un momento, lo que te cuentan en Gravity, ¿no? En la Estación Espacial Internacional se encuentra a una altura ligeramente inferior a la geoestacionaria, a unos 600 kilómetros, pero también es una zona todavía influenciada. También encontramos restos de cohetes en esa zona. Las últimas etapas de los cohetes lanzadores a muy alta altura suelen quedar allí y hasta que se queman en la reentrada de la Tierra, pues no desaparecen y también es un objeto con el que se puede chocar. ¿Y no es un problema igual que en los océanos? ¿No hemos aprendido bastante ya con el océano y los plásticos? Bueno, sí, lo que sucede es que podemos rastrearlo, a diferencia de los plásticos, que no los podemos rastrear porque ya hemos llenado, o sea, hemos creado una especie de ecosistema con plásticos. Pero ahora mismo los radares que tenemos rastrean casi el 90% de esos restos. Evidentemente, hay mucho más espacio libre que espacio utilizado. Claro, lógicamente porque estamos hablando del espacio, ¿no? Danos tiempo. Es cuestión de tiempo. También llevamos casi el mismo tiempo usando los plásticos de esta manera, ¿eh? O sea, que los plásticos no son una cosa de toda la vida. O sea, quiere decir que el plástico, fijaros que realmente se empieza a usar de manera general tras la Segunda Guerra Mundial, igual que los cohetes. Es decir, que no es algo que lleva mucho tiempo, pero el plástico lo usamos para todo. Y reciclarlo, hemos empezado a reciclarlo pues hace muy poco. Pero volviendo al tema del espacio, es cierto que es un problema, pero es un problema para los satélites. No representa problema de contaminación, no representa problema de salud, a diferencia de los plásticos, que es un problema de contaminación y es un problema de salud. O sea, el único peligro que tienen es para los propios cohetes y otras naves, que puedan chocar una pequeña tuerca a gran velocidad o a mucha velocidad, genera mucha energía cinética y puede dañar una nave espacial, aunque sea solo una tuerca que ha quedado flotando ahí. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Bueno, primero, fabricar satélites que duren muchísimo más. Es decir, en vez que duren 5 o 6 años, que tengan vidas previstas de 15, 20 o 25 años. Y que sean redirigibles de tal manera que una vez que cumplen su ciclo vital, se les pueda ordenar una reentrada donde son desintegrados en la reentrada o incluso que pierdan su posición hacia afuera con destino al Sol y acaben destruidos cuando se acerquen al Sol. Es decir, que esas son dos posibilidades muy evidentes. Y otra es un poco lo de Starlink, que son microsatélites. Estos los que pensamos que tienden a durar menos, que sean muy pequeños para que se desintegren con total facilidad y que además sean muy fáciles de sustituir, porque no lanzamos un satélite. Veréis ahora las fotos que cuando se lanza Starlink, se lanzan 60 en cada lanzamiento. O sea, a bordo de cada nave espacial van 60 satélites. 60 microsatélites, que podéis coger uno en la mano. Vamos, en una mano podéis coger uno de esos satélites. Son súper pequeños, incluso cuando despliegan su panel solar.
Es decir, que realmente el artículo es verdad lo que dice, pero quizá el problema no sea tanto estas misiones como lo que hemos generado previamente. Es verdad que esto ha cambiado mucho en los últimos 10 años. En los últimos 10 años los satélites que se lanzan son de mucha más larga duración, tienen unas órbitas además, a veces ya la geoestacionaria no me interesa tanto. Por ejemplo, ahora estamos colocando muchos satélites en órbita polar para para investigar el clima. De tal manera que lo que hacen son órbitas de polo a polo. En vez de ecuatoriales, dando vueltas alrededor del Ecuador, son de polo a polo y van moviéndose, recorriendo toda la superficie de la Tierra, dando vueltas de polo a polo, avanzando ligeramente o dejando simplemente que la Tierra rote debajo de ellos. Con eso logramos un mapeo alucinante de todo el planeta, podemos ver el clima, controlar las sequías, las lluvias, la temperatura del planeta, los gases que emitimos, la contaminación que producimos. Son unos satélites fantásticos y están situados a órbitas cercanas a los 1000 kilómetros, con lo cual no representan ningún peligro de basura espacial para el resto. Hemos descubierto también los satélites de comunicaciones en eclípticas altas, es decir, situados en órbitas a más de 2000 kilómetros de altura y colocados en órbitas muy raras, ni ecuatoriales ni polares, pero que sirven para comunicar zonas específicas del planeta. No. O sea, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, lo que vamos a ir viendo es un poco que realmente los satélites ha cambiado mucho en los últimos 10 años esto. Ya no es esa acumulación de satélites que teníamos. Ahora hay menos lanzamientos. Pues fijaros, el otro día leí que comparativamente a 1990 había bajado el lanzamiento de satélites un 70%. Había bajado. Porque lo que se construye ahora es, necesito menos, pero son mejores. Entonces, lo que antes eran 10 satélites, ahora me vale con uno. Fijaros un poco Galileo, ¿no? El sistema de GPS europeo. El sistema Galileo usa un cuarto del número de satélites del GPS y, sin embargo, tiene la misma cobertura global. ¿Por qué? Porque los satélites son más modernos, porque los GPS fueron lanzados en los años 80, finales de los 80. Entonces, nuestros teléfonos hoy en día, seguramente si miráis en vuestro teléfono móvil en la cobertura de GPS que tiene, os pondrá GPS y Galileo. Lo normal es que os ponga eso, indicando que utiliza los dos sistemas como cobertura. Y dentro de poco el ruso también, están poniendo los rusos. Pues un poco para comentaros esto. Me ha llamado también la atención que en el artículo venía, pasa es que lo he leído muy rápido, que incluso se planteaban una especie de robot o satélite con un brazo que pudiera atrapar esta basura espacial para llevarla hacia la atmósfera. Sin embargo, me llamó un poco la atención porque yo había oído que era una red. Me llamó la atención porque además me parecía más fácil con una red que con un brazo. Pero bueno, yo había oído también que se estaban pensando, sobre todo para satélites grandes, para hacer capturas. Yo había leído que una red, es decir, se extendía una red grande que atrapaba el satélite. Como no hay que conservarlo, si no es un satélite para ser destruido, pues lo arrastraban a una órbita baja y lo dejaban quemarse, o a una órbita larga y que el Sol hiciera su trabajo, atrayéndolo y destruyéndolo. Pero sí, yo también lo había comentado. Me pareció raro, la verdad. Bueno, acordaros del transbordador espacial que llevaba aquel enorme brazo robótico extensible con un mástil, ¿no? Que permitía capturar satélites también. Es decir, que eso ya se ha hecho y es así. Yo, bueno, pues lo que os quería enseñar es este tema de Starlink. Si es una oportunidad, veréis para qué, o si es un problema, ¿no? Es un poco la pregunta que genero con Starlink. Bueno, Starlink es una empresa privada, ¿de acuerdo? No es un proyecto público. Es una empresa de SpaceX y, por lo tanto, de este señor, de Elon Musk. Ya sabéis, se ha quedado con México también ya, ¿no? Que se ha quedado ya con México. No sé lo que habrá hecho. Sí. ¿Cómo ya se queda con México? Sí, ya se ha quedado con los derechos de Internet de México. No, luego os explico eso, cuidado porque es un poco confuso, luego os explico eso, ese tema, que está aquí también, porque ya hay en España ya funciona el servicio de Starlink, luego os comento. Es una empresa que nace como parte de SpaceX, del señor que ya sabéis que es el dueño de Tesla, de PayPal, etcétera, etcétera, y el objetivo es simplemente dar servicio de Internet de banda ancha a todo el planeta. Es decir,
Lo que él dice que con una flota de mini satélites orbitando el planeta, él puede dar cobertura a cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin necesidad de que esté conectado a una compañía de telecomunicaciones. Lo único que necesita es una antena parabólica que le sirva para conectarse. ¿De acuerdo? Esto estará al 100% hacia el año 2025. Tendrá más o menos el 100% de cobertura. Y más o menos tiene los requisitos regulatorios en Estados Unidos para lanzar 12.000 microsatélites que orbitarán todo el planeta. ¿De acuerdo? Los primeros 7.518 ya están en órbita, prácticamente. Primero se lanzaron 4.425 y luego el resto, desde 2015, el primer lanzamiento en torno a 2019, hoy en hace poco se ha lanzado uno, en 2021, y la base de seguimiento está en Redmond, en el estado de Washington, no es el Washington DC, sino es el Washington de la costa oeste, encima de California. Y, por ejemplo, a la derecha de esta imagen, bueno, este es uno de los microsatélites, y a la derecha de la imagen estos son los receptores que se instalan en tu casa. Es una antena parabólica para que luego veréis una con su tamaño correcto. Son pequeñitas, no son muy grandes. Las hay así tapadas y las hay también totalmente abiertas. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es proporcionar conectividad de banda ancha. Richard Branson, el millonario dueño de la compañía esta de aviones y viajes y demás, está desarrollando OneWeb, que es un sistema bastante parecido. Google está desarrollando el suyo propio, Samsung también quiere desarrollar el suyo propio, y bueno, y Amazon también está bastante interesada. Tengo la extraña sensación de que al final todos van a acabar en Starlink compartiendo esta red, porque Starlink va muy por delante ya, tiene ya la red optimizada y funcionando. Entonces yo creo que al final todas las compañías van a decir, vale, los últimos satélites si quieres te los pongo yo, pero vamos a usar todos la misma red porque no tiene mucho sentido. Es decir, yo creo que con la red que va a generar Starlink sería lo suficiente, con 72 planos orbitales, cada plano orbital con 22 satélites. Yo creo que sería absolutamente suficiente. Aquí tenéis el lanzamiento de una serie de satélites, lo lanzan sus propios cohetes, los cohetes de SpaceX, con lo cual no depende de los lanzadores de NASA ni de JPL, pues tiene sus propios cohetes lanzadores. Y aquí tenéis una visual muy buena, es una foto que toma, y esto todo lo que veis aquí en columna son los 60 microsatélites en el momento que van a ser desplegados ya cuando alcanzan la órbita de la Tierra, a la altura en la cual se van a mover. ¿Cuál es el problema que genera esto? Bueno, hay dos problemas. Uno se detectó de una manera muy rápida, que fue el tema de si estos se iban a ver. Es decir, si estos microsatélites iban a generar la imagen de estrellas falsas y nos iban a estropear la visual del cielo nocturno. Esto me hace mucha gracia porque no, como que tenemos cielo nocturno en las ciudades, o sea, que no vemos nada y esto nos preocupa. Después de destrozar con la iluminación que tenemos, no, pero que no nos pongan satélites ahí, no vamos a ver absolutamente nada. Es cierto que los primeros satélites se veían. Esta foto, por ejemplo, quiero recordar que es en Friburgo. Veis esta línea de satélites, es una línea de reflejo provocado por una serie de microsatélites de Starlink de la primera generación de satélites. Efectivamente, se veían. ¿Qué hicieron? Bueno, pues tuvieron varias propuestas. Una de ellas fue pintar con una superficie antirreflectante toda la parte inferior del satélite y redirigir siempre. Están colocados los paneles solares están colocados de manera cenital, orientados siempre hacia el sol, ¿de acuerdo? Para evitar ese reflejo. ¡Qué buena idea! ¿No? Sí, es una cosa muy simple, muy sencilla, y se lleva haciendo ya desde 2020. Es decir, todas las generaciones desde el 7 de enero de 2020, ya desde hace más de un año y medio, ya tienen este sistema antirreflectante y por eso no las vemos, ya no las vemos. Pero en los anteriores se ven, ¿no? En los anteriores se ven, pero es el Porque 1%. Ya, es que mi sobrino, uno de mis sobrinos que vive por la zona de la carretera de los pantanos, donde la sierra y tal, nos mandó una foto que estaba alucinando, que se veía pues una familia de estos de satélites. Bueno, habría que ver si sería un lanzamiento de esa primera generación. Lo digo porque si de hace los ve poco, ahora, sí, si los sí, ve ahora hace poco. sería una línea de ellos así. Es decir, no sería un grupo, sino una línea. Solo se vería una línea de ellos. No, varios.
varias líneas se No, veían. pues no podía Eso es ser. una flotilla de extraterrestres. No podía ser Será eso, será la flotilla. oso o un espejismo respecto a la línea. Es decir, puede ser que la línea de satélites por efecto de temperatura se reflejara varias veces, que también puede pasar. Pero realmente cuando vemos uno, vemos solo un plano orbital con sus 22 satélites. O sea, no vemos varios porque no pasan varios sobre la misma posición. Pasa una sola línea orbital. Pero sí que se ve, se puede ver. Ahora, sobre cuántos, pues de los 7.000, pues son alrededor de 200 los que se pueden llegar a ver, con lo cual representan muy poco contaminación lumínica comparado con la que, insisto, que normalmente ya tenemos. Fijaros, aquí tenéis colocado en la cabeza del lanzador los microsatélites, están aplastaditos todos, y cuando se separan, despliegan el panel solar, que está doblado, como podéis ver, y lo coloca siempre de manera cenital, de tal manera que está orientado hacia el sol permanentemente para que no produzca reflejos. Además, el panel solar está fabricado de un silicio con una pintura especial también antirreflectante. Pierde capacidades de reflejo. El satélite, sobre todo en su parte inferior, exactamente igual. Es decir, que es un sistema que lanza de golpe 60 satélites. Cada vez que hay un despegue de SpaceX, lanza de golpe 60 satélites. Tiene razón, Santiago, os lo he reenviado. Aparece como una línea con distintos grosores. Estaba flipando mi sobrino, claro. Claro, es que es muy espectacular. Es muy espectacular. Afortunadamente, ya os digo que son muy pocos satélites los que reflejan, porque desde enero del 2020 se decidió hacer algo totalmente diferente, que es no contaminar lumínicamente al pintarlos y al colocarlos de esta manera. Bueno, esto aquí os explico un poco, que se le llama configuración de filo de cuchillo o de libro abierto para limitar la reflexión del satélite. Se colocan inicialmente en una órbita de espera a 380 kilómetros. Fijaros, estamos hablando de la mitad más o menos de la altura de la geoestacionaria, y finalmente se colocan a la altura correcta, que está a unos 400 y pico kilómetros, muy por debajo de la órbita. ¿Por qué? Bueno, porque estos satélites van a emitir, reflejar señal de conexión de Internet. Entonces no nos interesa que estén muy altos, donde se verían afectados por las comunicaciones de los satélites de comunicaciones. Y esta es la antena. Aquí la tenéis. Esta es la antena de Starlink, ¿no? Aquí tenéis a una persona para que veáis. Entonces, para que os cuente un poco, ¿qué son esos derechos que comentaba Estrella hace un momento? Se refiere a que lo que hace es decirle al país que firme si quiere que Starlink le dé cobertura a su país. ¿De acuerdo? Es decir, ofrece al gobierno de cada país de, oye, ¿quieres que tengamos esto? ¿Quieres que lo ofrezcamos? Vale, entonces, evidentemente, por ejemplo, España lo ha hecho, el gobierno lo ha dicho que sí, y se ha tenido que dar de alta como proveedor de servicios de Internet. Ahora os voy a contar, por ejemplo, los precios en España, para que veáis un poco. Y veréis, alguno va a decir, pero eso es carísimo. Bueno, ahora vamos a explicar si es caro o no. El sistema de recepción vale 499 euros. Incluye la antena, el cableado y el router de recepción. Y luego la conexión son 99 euros al mes, lo que tienes que pagar por estar conectados. Entonces, cuando mucha gente me dice que eso es muy caro, yo siempre les digo, claro, amigo, es que vosotros pensáis que todo el mundo vive en ciudades. Esa es la respuesta. Pensamos que todo el mundo vive en ciudades, pensamos que todo el mundo puede elegir tranquilamente conectarse con Vodafone, con Movistar y tener ofertas, ¿no?, que me hagan la demanda. Pero resulta que hay muchos sitios, y en España, ya no estoy hablando de por ahí sitios perdidos, que no tienen conexión de Internet. Y en algunas ocasiones que ni siquiera tienen conexión de telefonía móvil. Ayer leía el artículo de un pueblecito, no recuerdo dónde, que había hecho hace unos años, había votado en contra de que le pusieran una antena de telefonía móvil por esas tonterías de que son malas para la salud. Y claro, ahora, después de muchos años, se han dado cuenta de que la población se va, se larga, y que piden que les pongan la antena. ¿Y qué le responden las compañías? Que no les es rentable. Que les cuesta 50.000 euros poner una, que la paguen ellos. Dicen, lo paguen ustedes. ¿Qué es lo que pretende Starlink, por ejemplo? Bueno, pues yo te doy esa posibilidad. Es decir, que el pueblo ponga una antena de recepción de Starlink, paga la conexión y ofrece un sistema de VoIP, es decir, de voz a través de datos y de datos para los móviles o para los ordenadores de cualquier persona.
Es decir, Starlink lo que quiere es que todo el planeta tenga conexión a Internet. Es cierto que el propio Elon Musk ha comentado que hay zonas en las cuales él quiere ofrecer este servicio de manera gratuita. Es decir, él habla de los países en vías de desarrollo y en los países del tercer mundo, donde él dice, si los ricos pagan, me puedo dar el capricho, entre comillas, de ofrecer a quien no puede pagarlo este servicio de manera gratuita. ¿De acuerdo? Y además, él opina que se le servirá también para financiar su famosa misión a Marte. Ya veremos si es así o si no es así. Pero que tengamos en cuenta esto. Es un sistema de Internet preparado para aquellas zonas que no tienen cobertura de Internet y que no la van a tener. Y que en España, que es un país pequeño, hay muchas zonas así. Pues imaginaros lugares de países grandes, de países realmente grandes con importante peso rural. Una de las razones de que esas zonas rurales se vacíen, de esa famosa España vaciada en nuestro caso, es la falta también de telecomunicaciones. No puedo vivir en un pueblo cuando no tengo cobertura de Internet, porque lo voy a necesitar, desgraciadamente, cada día más. Pues una de estas posibilidades que se abren es para esas zonas aisladas poder instalar antenas de Starlink y poder tener esa conexión al resto del planeta sin necesidad de invertir 50.000 euros al año, ¿no? Y el segundo peligro, efectivamente, era el que comentaba Elena, ¿de acuerdo? El de las constelaciones satelitales que podrían ser peligrosas por la basura espacial. Esta foto de la izquierda que tenéis aquí es señales de radar de puntos relativamente grandes que detectan los radares de vigilancia. Fijaros, cantidad de puntos que hay, pero sobre todo este borde blanco. Esto que tenemos aquí es la órbita geoestacionaria. Y luego estos son los de las órbitas ecuatoriales de comunicaciones, que también es muy típica. Bueno, pues lo que se ha propuesto para estas constelaciones satelitales son órbitas bajas, por debajo de la geoestacionaria, tamaños muy pequeños, satélites que pesan 4 o 5 kilos, con lo cual si caen hacia abajo se desintegran inmediatamente. Aumentar su tiempo de vida todo lo posible, que duren más de lo habitual. Favorecer la reentrada de grupos completos, no de un satélite. En el momento que un grupo de esos 60 satélites se desactualiza porque ya ha cumplido su vida, los 60 son desintegrados y son sustituidos por otros 60. Y luego la creación de ventanas de lanzamiento para no estorbar a los lugares donde se lanzan los cohetes, desde Cabo Cañaveral a la Guayana Francesa, a Baikonur o donde lancen los chinos, que la verdad es que mira, no sé dónde lanzan los chinos, no me acuerdo ahora mismo, luego lo buscaré. De tal manera que corran menos peligro. Esto es un poco la idea de Starlink, ¿no? Y con todo ello, pues yo soy de los que piensan que creo que es una buena idea. Si continúan trabajando en evitar la contaminación lumínica y también el tema de los posibles basura espacial, pues buen trabajo, señor Musk. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser una buenísima idea? Esta parte es mi opinión personal, ¿eh? O sea, y bueno, hay otros que estarán en contra, pero pensad también de que los primeros que se sitúan en contra de esto son las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro. Y eso ya os da una explicación de quizá del por qué. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. Eso implicaría que si te vas de un sitio a otro, por ejemplo, nosotros ahora que estamos aquí en la playa, aquí no tendríamos conexión a Internet si no fuera porque tenemos una cosa con lo que tenemos en Madrid. Pero ¿eso valdría para irte moviéndote a cualquier punto? Una buena pregunta. Pues depende de la legislación y en España no lo permite la legislación. Y de hecho, si vas a la página de Starlink España, una de las cosas que te dice es que no te puedes llevar la antena hacia donde quieras tú, porque la legislación en España no lo permite. Está asociada... ¿Alguien tiene algo, o una película? Se oye un ruido, ¿no? Ah, pues no sé. No oigo nada, ¿eh? Yo tampoco. ¿No? Yo tampoco. A mí me está entrando... De verdad, ¿eh? ¿Qué estás viendo, Elena? Ay, no, que sea... Ya. Perdonad, soy yo. Que antes he buscado lo de una extraña roca y YouTube, está entero, al menos un esto, y se ha abierto solo. Y yo decía, pues esto es lo que Santiago nos tiene preparado ahora. Pero no, ya... Terrestres hoy, ¿eh? Sí, hoy es... extraterrestres.
hacer eso. Pues lo que Perdona. os comentaba, la legislación española no lo permite. Entonces, en España están asociados a una celda satelital, es decir, a un grupo de satélites. Si te sales de tu celda, no se conecta a los otros satélites. Sin embargo, Alemania, que sí lo permite, puedes llevarte tu antena a donde te dé la gana. Esto ya depende. De hecho, son muy cachondos los de Starlink y en general SpaceX y Tesla. Podéis mirar sus condiciones de compra y demás porque te partes de risa y te pone la jurisprudencia, no recuerdo cómo es el texto, ¿no? De esta conexión está sometida a la legislación española. Dice, siempre y cuando las conexiones se han realizado en la Tierra o en la Luna. En el caso de que sea en Marte, como Marte no está sometida a una legislación propia, estará sometida a los acuerdos de los colonos marcianos o de la posible existencia de una república de Marte. Adelanta los acontecimientos. Sí, es un pavo, toma ya, o sea, pero lo pone, ¿eh? O sea, no es broma, ¿eh? O sea, lo pone como... Algo que he hecho. Pero vamos, si te compras un Tesla... Si te compras un Tesla, también tienes un montón de referencias así, ¿no? De cosas que te pone así, entre bromas y cosas. Caso, ¿verdad? Que lo quieren dejar todo bien atadito, por si acaso. No vaya a ser que se ponga uno. Claro, que ellos quieren ir a Marte, pues si van a Marte habrá conexiones con Marte. Pero bueno, Una pregunta, Santiago, cuando hablas de la antena, ¿te refieres al router? Porque claro, lo de que te puedes va todo incluido en la antena. En la antena tienes también la conexión con el router propio para la antena. O sea, la antena es el receptor, tiene un cableado, un router, a lo que conectas tus ordenadores por wifi o lo que quieras. Todo eso es lo que cuesta 499 euros. Más luego los 99 euros que pagas mensualmente o que se pagan mensualmente por la conexión. 99 euros me parece que son, por lo menos para España, es muy exagerado tal y como están los sueldos de muchísima gente. Pero vuelvo a decirte que cometes el gravísimo error de pensar como una ciudadana de ciudad. Te lo vuelvo a repetir. Claro, que habrá mucha gente. Esto no está pensado para eso. Es que, desgraciadamente, nos hemos convertido, los habitantes de la ciudad pensamos que el planeta entero son como nosotros. Y es que no es así. No es así. Hay muchos millones de personas que viven en el mundo rural y que no tienen conexión a Internet. Pero la gente del mundo rural, donde no les llega, hay muchísimos pueblos que son gente, la mayoría son jubilados, gente muy mayor. Sí, pero hay empresas que no se pueden montar porque Es no que esa es la clave. O sea, no tienen para esa. poder vender sus productos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, Claro. si tú lo justificas con que la gente es mayor, entonces no hacemos nada y que se muera el mundo rural. No, que lo que cobran son pensiones más o menos bajitas. Entonces, pero vamos a ver, que no son ellos los usuarios, por Dios, que no lo entendamos así, que el destino no son ellos. El destino es una empresa de una cooperativa agraria. El destino es un pueblo, no es una persona. Un hotel es la empresa que se quiere de situar allí. y traer leche. Es la empresa que quiere conectarse porque así puede controlar a distancia el regadío de todos sus huertos. Es decir, el objetivo no es la persona como tal. La persona también se va a beneficiar, porque a raíz de que se conecte el pueblo, la empresa, lo que sea, le puede además ofrecer a sus empleados y a sus familias conexión por Internet. Y entonces descubriremos que la conexión por Starlink es más barata. Porque si lo pagamos entre 15, 20, 50 o 100, me sale a 9 euros o menos, ¿no? Evidentemente, ojo, las velocidades de conexión esperadas son de 140 en el mejor de los casos, Mbps, cuando hoy estamos trabajando en torno a 300. Pero de 0 o de 2 en el móvil a 140, pues hombre, hay un salto cualitativo. Insisto que esto hay que verlo desde ese punto de vista, ¿eh? No, porque si a mí me dicen, como tú has comentado, que si tengo que pagar 99 euros, evidentemente digo, joder, me sale más barato Movistar. O sea, como Vodafone. Pero no somos el objetivo los habitantes de las ciudades, porque nosotros ya tenemos ese... Ni las personas de forma individual, sino sobre todo... Las personas también, pero se van a beneficiar indirectamente de las empresas, ayuntamientos y cooperativas que lo quieran instalar y que se beneficiarán de ello. Hace un par de semanas escuché un programa de estos que hay en la radio cada 2 semanas, que un agricultor decía que hay toda una serie de maquinaria muy sofisticada que no pueden utilizar porque necesitan Internet.
y no tienen cobertura y no pueden utilizar una maquinaria que les haría producir más y que tendrían una vida mejor. Porque claro, nosotros Claro, por decimos qué ejemplo, pena que se van del campo, pero ¿en qué claro, condiciones se el queda la tema gente? de las segadoras automáticas, es decir, en casi todos los países del mundo avanzados, las segadoras son segadoras por GPS. Yo las he visto funcionar en Valladolid, no llevan conductor. Es decir, llegan al final del campo, ya solas se dan la vuelta, se giran y hacen otra línea, y otra, y otra, y otra, controladas por una red de señal, pero claro, si tú no tienes la opción de generar esa red de señal, y no tiene que estar un señor a las 3 de la mañana permanentemente controlando, porque lo puede hacer desde su casa. Y además genera puestos de trabajo, porque genera controles de red, mantenimiento de esas segadoras, etcétera, etcétera. Y encima de puestos de trabajo de gente joven, que va a querer irse a vivir al mundo rural porque va a tener posibilidades de trabajo, calidad de vida, porque en el mundo rural hay una muy buena calidad de vida si tienes trabajo. Lógicamente, si no tienes trabajo no hay ninguna calidad de vida. Entonces, Starlink es un proyecto espacial que en el fondo quiere trabajar para la mejora del mundo rural. Ese es su objetivo, no es para trabajar la mejora de las ciudades. Ahí nosotros ya tenemos todas las ventajas del mundo, sino es para el mundo rural, para ese mundo que se va vaciando por esa falta de oportunidades, que tendrá sus defectos, que busca ganar dinero, que esto no es altruismo, porque sí, claro que busca ganar dinero, como todas las empresas, ¿no? Pero pensemos en el salto que hay esto, porque el razonamiento final de Starlink es que todo el mundo tiene un derecho de conexión digital, porque hoy en día es fundamental para la vida. Y ese derecho hay que defenderlo, si es necesario, incluso desde la empresa privada. También. Se me ha subido la gata por detrás en la silla y me ha Qué tirado. susto, ¿no? Bueno, tú estarás acostumbrada. A mí me hace eso y digo, qué susto. Lo esperaba. Por eso. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre Starlink. No sé si alguna curiosidad más. Ha sido un poco No, curioso. yo solo, porque... no, que es... Dime, Elena, dime. No, que decía que los usos de Internet, también en lo que comentabas de países en vías de desarrollo, por ejemplo, África, ¿no? Donde hay grandes zonas oscuras para Internet, pues que, por ejemplo, se están usando los teléfonos móviles para, pues bueno, utilizar cuentas corrientes, para muchísimas, digamos, ¿cómo podría decir? Muchísimos servicios a los cuales no accederían de otra forma y que incluso que hay gente en pueblos que alquilan sus teléfonos móviles, un poco lo que pasaba en España hace muchos años, cuando había uno que tenía el teléfono y lo dejaba al resto, pues digamos es la repetición de lo mismo. Y claro, cablear todas esas zonas es que es carísimo y mantenerlo. Era lo que le decía a la empresa de turno, ya fuera Telefónica o quien fuera, dice, mira, es que yo necesito 40 o 50.000 euros para colocarte una antena y cablear. Entonces, si yo miro la inversión por lo que voy a recibir porque se conecten las 15 personas que vienen al pueblo, no me interesa, no recupero la inversión ni en 50 años. Conclusión, no te la pongo. No estoy obligada a ponértela, con lo cual no te la pongo. Lo siento, te lo pregunté en su momento hace unos años, dijiste que no, perdiste tu oportunidad. Y claro, les dice, págalo. Le dice la empresa les dice al pueblo, pague usted 40 o 50.000 euros. Pero claro, es que eso es mucho dinero. Entonces, aquí es donde viene un poco lo de relativizar el dinero. 40.000 euros es mucho más que 499 para pagar por un pueblo de 10 habitantes o de 15 habitantes, ¿no? Y es donde surge esta oportunidad. Incluso en esta pandemia y en esta situación que hemos vivido, una de las cosas que vamos a tener que aprender es la deslocalización y la reapertura en algunos casos del mundo rural. Si mejoramos un poco sus comunicaciones y sus telecomunicaciones, sus comunicaciones, la asistencia sanitaria, hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Pero es una oportunidad para el mundo, para la España vaciada, para la Europa vaciada, para el planeta, las zonas del planeta que todavía son rurales y que se van vaciando poco a poco. Es una grandísima oportunidad para emprendedores, para gente que ha estudiado temas relacionados con la agricultura. O sea, se van a abrir unas oportunidades, pero dependemos de que en el mundo rural haya conexión vía satélite. Y para los barcos también, ¿no? Evidentemente. Y los aviones, el no tener zonas oscuras, que todavía las hay, ¿eh? Todavía hay zonas oscuras de navegación aérea y marítima, en las cuales, pues mira, a algún avión de Malaysian Airlines
se nos coló por ahí, ¿no? Y los restos los hemos encontrado 3 años después, es decir, y lo que ha aparecido. Con lo cual es la prueba evidente, ¿no? Y fijaros, en el caso del avión de Malaysian, la única comunicación que teníamos era que el ordenador del avión transmitía vía satélite a unos satélites propios de Airbus los datos del avión. O sea, fijaros, cómo la comunicación por satélite sí que realmente puede solucionar esos problemas. Insisto, estaba el tema de la iluminación nocturna que se ha solucionado. Estaba el tema de la basura espacial que están intentando colocarla en órbitas que sea menos peligroso. Es decir, evidentemente que tiene problemas. Y luego hay gente que te dice, pero eso es para ganar dinero. Hombre, claro, es una empresa privada. ¿Para qué lo va a hacer si no? Pero si nos podemos beneficiar todos, pues oye, genial, ¿no? O sea, que ganen dinero y que encima nos beneficiemos todos. ¿Tú crees que la prioridad de este hombre es el dinero? Yo creo que no, te voy a ser sincero, porque si no, no lo gastaría como lo gasta. Porque, joder, SpaceX es deficitaria. SpaceX se está gastando miles de millones de dólares en fabricar cohetes que no tendría por qué hacerlo. Este cohete que están probando ahora, que parece el de Tintín y Milú en la Luna, no sé si habéis leído la obra de Tintín y Milú en la Luna, es que el cohete es igual. El cohete que están desarrollando no tienen por qué hacerlo, ya la NASA está desarrollando el suyo propio. Pero ellos han decidido decir, no, para competir, o sea, si competimos con ellos, vamos a acelerar el proceso porque vamos a querer ganar los dos, ¿no? Y entonces él se ha lanzado ahí, dice, si íbamos a llegar a Marte en el 2030, ¿por qué no intentarlo en el 2026? ¿No? Por la competencia de correr, ¿no? A ver quién lo puede hacer. Incluso otras empresas ya están entrando. Y se está gastando una barbaridad. Tesla ha sido deficitaria hasta hace nada. Porque los coches eléctricos no creía en ellos nadie, absolutamente nadie. Ahora ya, claro, ya todo el mundo quiere un coche eléctrico, pero claro, Tesla lleva 10 años, es como Toyota con los híbridos, lleva 10 años por delante de ventaja, ¿no? Yo creo que este hombre no es una cuestión económica. Sí, y si es una cuestión económica es para poder seguir en su Exacto, yo pienso igual carrera de poder. Yo creo que Starlink quiere dinero para financiar su misión a Marte. Es decir, una de las razones por las cuales impulsa Starlink es para gastarlo luego en la misión a Marte. Es decir, yo quiero más dinero, pero no porque quiera guardármelo y bañarme en él, sino porque quiero ir a Marte, quiero favorecer la misión. Bueno, aparte que lo ha reconocido, hizo unas declaraciones en las que él opinaba que con Starlink iban a conseguir el 25% del dinero que necesitaban para su misión a Marte. O sea, lo dijo así. Personalmente estará ya más que bañado en dinero, o sea que... Bueno, sí, aunque cada vez que habla en la boca todos los miembros de su empresa le temen, ¿eh? Es un poco... Bocas. Sí. Y luego ha tenido algunas cazadas, pues ya sabéis que es fumador de marihuana y estas cosas que... Negacionista. Es negacionista. Bueno, más que negacionista, es... antimascarilla, no es negacionista de la enfermedad, es antimascarillas. No sé por qué él ha opinado que... Hombre, afortunadamente a sus trabajadores ha dicho que claro, no le queda faltaría más. Pero es de los que ha dicho que él no se iba a poner una mascarilla salvo que le obligaran. Algunas veces le han obligado, claro. De todas formas, es cierto que es un genio en lo suyo. Sí. Es decir, el tío es un visionario, tiene capacidad de riesgo, que eso, yo no tengo esa capacidad de riesgo, eso ni de broma. Vamos, ni una fracción. Y entonces este tío tiene todo, tiene visión, capacidad de riesgo, no sé con cuánto dinero empezaría, pero tampoco le da miedo. PayPal le abrió un grifo de dinero, porque él llegó a ese negocio de pagos por Internet cuando nadie admitía pagos por Internet, ¿no? Y daba seguridad, además, ¿no? Porque era una forma... Hoy en día pues ya no lo usamos tanto porque ahora ya hay muchas posibilidades de pago, pero recordad que PayPal al principio prácticamente no había otra. Sí, al principio no te atrevías a pagar con tu propia tarjeta y era PayPal. Yo hace mucho que no lo uso. Entonces, claro, ahí es donde él se abrió, pero es una persona, yo creo que además tiene mucho que ver, y aquí no me tachéis de proamericano ni nada por el estilo, por Dios, yo soy muy crítico cada cosa, pero también hay que reconocer creo que hay un espíritu muy emprendedor en el mundo anglosajón en general, muy superior al que encontramos, por ejemplo, en el mundo mediterráneo. O sea,
la idea de yo quiero hacer algo por mí mismo y no pasa nada porque fracase 18 veces. Es decir, si fracaso 18 hay que intentarlo una 19, ¿no? Esa es una idea que en el mundo anglosajón circula y sin embargo en el mundo mediterráneo el fracaso para nosotros es como es fracasar. Y ya no levanta la cabeza en su vida. Una y no más. Lo intenta, le machacan. Claro. Menudos somos. Sin embargo, pues allí pues no es así. Es decir, hay muchos que se arruinan y vuelvo, y me arruino y vuelvo, ¿no? Claro. Es decir, que mis negocios fracasan, pero luego otros, Steve Jobs le echaron de su propia compañía, ¿no? El propio Apple le despidieron y luego volvió años después en honor de multitudes, ¿no? No sé. Yo creo que hay un poco la mentalidad anglosajona es muy importante y creo que ahí tenemos mucho que aprender. También hay que reconocer que pues, el tema de la presión de impuestos sobre las empresas que no generan beneficios es diferente, ¿no? Que en España prácticamente tienes que pagar sí o sí, ¿no? Pero bueno, ya no me meto en esas cuestiones que son más de economía o políticas, sino simplemente la cultura, ¿no? La cultura de emprendedor que tienen en Estados Unidos y creo que en el Reino Unido también, aunque quizá no tanto, pero creo que en otros países anglosajones también, pero en Estados Unidos, si es que os dais cuenta, decís 10 nombres de grandes emprendedores y 9 son norteamericanos. Pensarlo. O sea, Ford, yo qué sé, ¿no? Edison, o sea, son gente como, inmediatamente son todos norteamericanos. O sea, no, es difícil encontrar uno que no sea estadounidense. De verdad que en España se tiene que ir fuera, muchísima gente muy valiosa. Desgraciadamente, y bueno, cada vez más. Y encuentran su mundo en esos sitios. O sea, se forman aquí con la inversión que hemos hecho en educación con ellos y luego se aprovechan de esa inversión y de esa calidad de educación, porque es muy buena, pero se aprovechan donde en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, donde sea, no me da igual. Pero ha sido a lo largo de la historia también, porque a lo largo de bueno, la historia... sí, pero tampoco penséis que somos los que más aportamos, Realmente aportamos muchísimo menos de lo que deberíamos aportar. Bueno, comparativamente hay países mucho más pequeños que España que tienen... Holanda nos da 50 vueltas. Y es un país del tamaño de Badajoz. Pero nos da 50 vueltas. Hay institutos con más premios Nobel que toda España. Institutos de colegios con más premios Nobel que todos los que hemos tenido en la historia del... Sí. Que eso dice mucho de la mentalidad del sur y del norte, ¿no? Insisto que no lo digo con desprecio, sino simplemente lo digo reconociéndolo. Es decir, pues es que yo creo que no sabemos valorar lo que tenemos, porque es que yo veo que te vas a Reino Unido y tienen allí un pedrusco que no sirve para nada, le sacan brillo y bueno, y a partir de ahí lo adoran y todos los turistas a verlo. Y aquí tenemos verdaderos monumentos que se caen a cachos y nadie les hace ni caso. Y es que ni siquiera claro, pero no tanto ya, no hablo ya en el tema del turismo, sino hablo un poco de la cultura científica y emprendedora. No, me refiero en general, que no se valora, no valora. Pero aquí es que no tenemos nada que valorar en ese aspecto, porque no hay nada, es un solar. De emprendedores, es que hay cuatro y viven más de lo que hacen en el extranjero. Claro, pues a eso voy, es que la gente poco puede emprender aquí. La idea de ser emprendedor aquí es muy difícil. Pero no es que sea difícil, es que no hay cultura. O sea, difícil, si hubiera una cultura de emprendimiento, es decir, una cultura como la norteamericana, como la anglosajona, en la cual el emprender está bien visto y apoyado y demás, y se exigiría que fuera todavía más apoyado, ya habría, pero es que no la hay. En alguna manera, y permitidme que no lo entendáis con una crítica en absoluto, pero el mundo del sur de Europa es un mundo de oposiciones. Vamos a ser así, es decir, nuestro objetivo es muchas veces más el tener mi plaza fija en un lugar, ¿no? O sea, va un poco más por ahí, es más seguro. ¿Pero por qué? Porque siempre ha sido lo seguro de nuestro mundo, nuestra economía ha sido economías pobres. Estás loco. Claro, entonces te surge alguien y diga, ¿con un puesto fijo te vas a ir ahora a emprender? Eso es la cultura emprendedora. Eso es cuando yo lo tengo todo y digo, a la porra, voy a hacer lo que yo quiero. Pero eso en España, muy poquitos. Claro, pero eso lo haces, Santiago, cuando sabes que en un momento dado vas a tener un respaldo estatal o una ayuda. No, ojo, que en Estados Unidos estatal cero. No hay apoyo ninguno estatal,
olvídate. O hay empresas que te apoyan. No. Aquí, si tú coges los emprendedores en Estados Unidos, todos empiezan desde cero, sin apoyos de nadie. Y a veces en un garaje. Como los de YouTube o Apple, ¿no? El Wozniak y Jobs en un garaje, ahí con 20 y tantos años, construyendo con piezas desechadas su Apple I y su Apple II, ¿no? Y Gates. ¿Eh? Bill Gates. Bill Gates, lo mismo, y paralelamente. Y esas fortunas se han hecho de la absoluta nada, sin ningún apoyo. Pero creyeron en el proyecto. Que luego supieron venderse y demás, por supuesto, eso es parte fundamental, pero ni hubo ayudas estatales, ni ayudas de empresas, ni nada. Fueron que ocuparon un nicho de mercado que supieron investigar, crear, buscar un reto y buscar soluciones. Esto casi es design thinking, ¿ves? Pero bueno, no nos vamos a enrollar más con este tema porque no quiero que lo entendáis como una crítica, sino simplemente una reflexión que yo siempre hago. Cuando en el aula de tecnología hablamos de emprendimiento y estas cosas, yo siempre digo lo mismo. Dices, hay una falta de cultura de emprendimiento. Y eso no es un problema de tener apoyos o no, sino de la propia cultura de emprender. Es decir, no nos sale, punto. No nos sale. Nosotros no queremos hacer eso, porque no está en nuestro gen interior, digamos, como españoles, pero les pasa igual a los italianos. Es como muy del sur de Europa. Somos muy parecidos, hermanos, primos hermanos, como dice la broma de los gallegos y los asturianos. Bueno, también, no sé si alguna cosa que queréis comentar más sobre este tema. Nada, vale. Bueno, también quería aprovechar un poco pues de repasar un poco, como siempre os dejo eso del tema de las observaciones en el verano. El verano es un tiempo estupendo para mirar el cielo, sobre todo si estáis fuera de las grandes ciudades o en lugares donde os podéis alejar un poco de las luces de las farolas y de los edificios y podéis mirar al cielo. Y bueno, pues yo como digo muchas veces, pues es un momento estupendo pues para poder ver un poco ese cielo, ¿no? Y ver un poco lo que podemos ver por el verano. Siempre os comento las mismas cosas, pero yo creo que es una invitación a que observéis, ¿no? Yo siempre os recomiendo cuando miréis al cielo que busquéis la Osa Mayor porque es una figura tremendamente reconocible, de tal manera que la podéis encontrar sin ningún problema, Ursa Major. Y desde aquí os dejo un poco, como siempre, toda la información de las osas. Reconocer también la estrella polar, que es esa estrella sobre la que gira todo el firmamento. En realidad es la Tierra la que gira, lo hemos contado ya muchísimas veces, ¿no? El polo norte mira hacia la estrella polar y eso da la sensación de que todo el cielo gira alrededor de Polaris, de la estrella polar que se encuentra en la Osa Menor. Pues ya sabéis, si cogéis el extremo del cazo o del carro, o como queráis llevarla, y lo prolongáis unas 5 veces, llegáis a la estrella polar. Esa estrella permanece en la misma posición durante todo el tiempo, no se mueve de ahí. Con lo cual, todas las demás estrellas a lo largo de la noche dan la sensación de que giran alrededor de ella, aunque sea un efecto por culpa de la rotación de la Tierra. Siguiendo esta misma idea, si cogéis la prolongación que os digo y hacéis con una pequeña arco de circunferencia, vais a llegar a la W de Casiopea. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque os va a servir para localizar la lluvia de estrellas de las Perseidas, las lágrimas de agosto, ¿no? Las lágrimas de San Lorenzo, que es una lluvia de estrellas pues siempre muy recomendable de poder observar. Bueno, aquí también os cómo localizar a Arturo, que es una estrella muy, muy brillante en verano. Le llamamos curvarse. Si seguimos un poco la curva del mango del cazo, acabamos en una estrella súper brillante, Arturo, de color rojizo, es una supergigante roja. Y localizar entre la Osa Mayor y la W de Casiopea, Perseo, que es de donde vienen esa lluvia de estrellas. Aquí os dejo más información. Bueno, el triángulo del verano también, Altair, Tenerife y Vega. ¿De acuerdo? Este también es muy visible. También os dejo información de cómo localizarlo. Además es una foto muy típica del verano, porque es un triángulo que, como podéis ver en la foto, son 3 estrellas muy visibles y que se ven perfectamente. Y finalmente las Perseidas, ¿no? Estas lluvias de estrellas que en torno al 10-11 de agosto es su tope. Empiezan a final de julio, terminan a mediados de agosto, pero el tope suele estar en torno a la noche de San Lorenzo.
Sabemos que son los restos del cometa Swift-Tuttle. Cuando la Tierra atraviesa los restos de su cola, de su movimiento, pues caen micrometeoros en las partes altas de la atmósfera. El radiante más o menos se encuentra desde aquí, es decir, salen todos desde este punto aproximadamente, por encima de Perseo y por debajo de Casiopea. Entonces, lo que tenéis que hacer es mirar hacia el noreste, ¿vale? En cualquier lugar, miráis hacia el noreste, localizáis la W de Casiopea, que es muy sencilla de ver, y más o menos por debajo de la W es donde vamos a empezar a ver salir los meteoros. Ojo, porque aunque salgan de aquí, a lo mejor vosotros lo percibís cuando ya se encuentran en esta posición. Va muy rápido, son muy rápidos, y algunos duran una fracción de segundo. Otros son bólidos que duran muchísimo más, llegan a durar 3 o 4 segundos. Aquí otra vez la localización y la explicación que vienen del cometa Swift-Tuttle. Un poco. Siempre creo que el verano, pues claro, sobre el invierno tiene la ventaja de que las noches son más agradables, uno se puede quedar, si está en una zona rural o en una zona sin mucha luz, a poder observar el cielo, y es un momento que también se disfruta, ahí con una taza de chocolate caliente o quien le apetece tomarse una copa con una copa, pues también lo puede disfrutar. Caliente de agosto con hielitos, un chocolate con hielitos. Bueno, no, una las noche noches de agosto... Una noche de agosto en muchas zonas de España es con Bueno, en las tierras sí, claro. No, y en Madrid, yo me he ido de la Plaza Mayor de aquellos espectáculos a finales de agosto con un frío de narices. Pero yo de eso hace años, yo ahora ya no. Ya hace ya tiempo que lo del fresquito por la noche yo ya no lo noto, pero bueno. Oye, Santiago, lo que estaría bien sería el año próximo, cuando superemos esta temporada, organizar alguna salida. Sí. Que al final no lo hemos hecho. Claro, porque un año, estuvimos todo el año que sí, que no, y no fuimos. Luego llegó el siguiente, y cuando nos habíamos decidido, en marzo llegó, bueno, primero falleció Manuel y luego llegó la pandemia, ¿no? Y ya todo se fue al garete. Pero sí. Además, estamos dando por hecho que nos vas a querer al año que viene, como puedes ver. Bueno, en el hipotético caso de que fuera imposible, tampoco quitaría que no pudiéramos hacer salidas de vez en cuando. Es decir, o sea, aún en el hipotético caso de que por la razón que fuera, que ahora mismo no veo ninguna que me lo impidiera, no pudiera ser, tampoco no quiere decir, oye, pues vamos a quedar una vez al mes, una vez cada 2 meses, y nos vamos, pues vamos un día a ver la estación de seguimiento de la NASA en Boadilla o en Robledo, vamos a ver otro día la antigua estación lunar de, pues, no sé. En los alrededores de Madrid solo en Madrid tenemos muchos sitios que se pueden ir a ver. A mí me parece una idea fantástica porque realmente así podemos verlo. Y además es al aire libre, o sea que incluso hay muchas posibilidades de poder hacerlo prácticamente a la vuelta en otoño. Que son sitios seguros, al aire libre. Genial. ¿Qué decías, Águeda, que no te he oído? Sin mascarilla. Sin mascarilla. Vamos a ver. Ya hay que ser positivos. El 12 de agosto en mi barrio hacen un seguimiento o sea, se va a hacer un test masivo de unas perseidas. Qué chulo, ¿sí? Sí, y vamos a ir a un parque que yo no he estado... bueno, es que tú vives al lado del parque que está junto a Faundia. Pero no se va a hacer así, se va a hacer en otro parque, parece ser que es más oscuro, y yo no he estado nunca en ese parque, pero bueno, que me lo han mandado y digo, yo antes me iré a ver cuál es el parque y dónde se queda, porque yo si no me pierdo. Cerca de tu casa, un sitio bueno para poder hacerlo es en la zona de donde están construyendo ahora una urbanización. La parte de Cañaveral y todo eso que están construyendo. Sí, para esa zona, porque tiene muy poca iluminación. No la conozco. Pues ahí no es un mal sitio para poder verlo, teniendo en cuenta que es Madrid, ¿eh? Tampoco nos engañemos que sigue siendo Madrid y, lógicamente, yo recuerdo que hace 4 años tuvimos picos, yo estaba entonces en el pueblo, de 100 por hora, o sea, 100 meteoritos por hora. Y en Madrid calcularon 2-3. Claro. Yo me subí a la terraza mía, a la azotea, que no es transitable, y me quedé en la puerta para no pisar el tejado, y me tiré allí horas, y vi unas cuantas, porque como por los laterales sube bastante muro de hormigón,
quita la luz de las farolas y entonces se ve Muy bastante bien. bien. Lo que pasa que, claro, no debo de hacerlo porque no es transitable. Claro. Hombre, Bueno, yo podría también- subir a mi azotea, pero en el barrio es Nah, imposible. no se ve nada. Claro, No ahí- se O ve. sea, nuestro barrio tiene todas las luces del mundo. Claro. Pues me han pinchado ayer la segunda dosis y me ha dado Anda, reacción. qué bien, enhorabuena. Me ha dado reacción un poquita, pero estoy sudando todo el día. O sea, como Anda. si tuviera, pero no por esto que, bueno, claro, es verano. No, es que es un horror de calor. Tengo el termostato absolutamente descolocado. Bueno, pero Nada es más, que ni fiebre, ni nada, algo de tos, quizá. Pero Sí. el termostato lo tengo como, vamos, como si estuviera haciendo deporte, de verdad. ¿Qué vacuna te han puesto? Pfizer, yo soy de la casa Pfizer. Ah, Otro día me compartían una broma que luego cada uno se tiene que ir con su casa y va a haber una guerra entre todas. Sí, como Juego de Tronos. sí, lo mandé yo, lo Ah, de sí. vamos a quedar para pegarnos. Es que me Sí, pareció sí, muy verdad, sí. gracioso. Yo me partía de Muy risa. gracioso. Y luego alguien lo compartía con lemas. ¿Ah, sí? Sí, uno ponía Casa Pfizer era como somos los mejores y lo sabemos, pero en latín. Y luego fue, AstraZeneca, lo que no te mata te hará más fuerte. Jo, yo estoy esperando la segunda Y que Janssen era uf, un pinchazo y estás salvado. O sea, como no, así, algo así como con uno ya está salvado. Así. Y Moderna es como, no sé, no recuerdo lo que era, pero era muy parecido. Somos amigos de la casa Pfizer, ¿no? los que vemos que faltamos por vacunar aún Elena, Estrella y yo. Los demás estáis todos sí. ya. Tiene que era la segunda, porque como nos hemos venido a la playa, he tenido que Lo ha retrasado. retrasarla un poco. Claro. Sí, a mí me llamaron para la segunda, pero me venía mal, muy mal, y encima me habían mandado a Villaverde Bajo, que Uy, todos los vacunódromos están aquí en la zona, en esta zona norte, y me venía fatal, en mitad de la mañana, digo, mal. Y creo que Antonio fue el que dijo que le dieron muy rápido la segunda cita. Bueno, Sí. pues yo estoy esperándola desde hace más de una semana. bueno, ahora creo que Tardaron 15 días en para darme. el Zendal por la noche. Sí, van a empezar a vacunar 24 horas en el Zendal. Sí. Pues te puedes citar ya, pero no por la noche, claro. Pero están locos. Como tiene locos. tan buenas comunicaciones, pues por Sí, Claro. eso te iba a decir, como para ir al Zendal por la noche. Citar por la noche, eso. Gente le vendrá bien, ¿eh? Gente que trabaja por la noche, que vive el mundo de la No, noche. te vas en taxi o en Uber. Siempre hay O, gente, pero vamos. Claro. Pero si Yo- lo hubieran yo- puesto en otra zona, pero es que el Zendal está... Sí, Está porque el despoblado. WeThink, como no va a servir para otra cosa, pues tiene que sacarle el jugo, porque Bueno, ya verás. a mí no me parece mal, ¿eh? O sea, quiero decir que si es para vacunar y vacunar 24 horas, bienvenido sea. Sí. O sea, que Sí. Muy ojalá perfecto. fuera en más sitios. A mí Claro. hasta del 12 de julio hasta el 26 me pueden citar. De 10 a 12 semanas, ¿es? Desde el 3 de mayo, pues, a mí hasta San Fermín. como que hasta San Fermín. Sí, me vacunaron un 7 de abril, mayo, junio, julio, Sí, justo. San Fermín. Sí, 7 de Bueno. abril. Ah, pues ya te tocaría. sí, Claro. tiene que estar ya a punto. Santiago, una preguntita cortita. Dime. La puse en Facebook con la esperanza de que la vieras y me contestaras. Pero he visto que no. De que no te ha estado Igual O sí la no ha he leído. querido Igual sí la he verla. leído. Cuéntame cuál es. A ver si es la que he leído. Estuve viendo un vídeo sobre Feynman y bueno, pues hablaba de cómo se juntan los átomos, las moléculas, que se quieren mucho, que se juntan. Y hablando, por ejemplo, de una gota de agua, ¿no? Cómo acoge a otra gota de agua y se hace un mismo sistema y tal. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la entropía en una gota de agua? Que aparentemente es un sistema tan perfecto. No lo es. El hecho de que lo acoja se debe a que las moléculas de agua son polares. Es decir, tienen los dos moléculas de los dos átomos de oxígeno están colocados en un ángulo determinado, que les hace ser muy fácilmente, muy flexibles, digamos, para enlazar rápidamente y formar una estructura molecular diferente. No, y eso es más desorden, porque evidentemente cada una está colocada de una manera diferente y además también influye la temperatura en el grado de entropía. Es decir, tú porque coloques más moléculas de agua no están ordenadas, sino todo lo contrario.
En el agua aumenta el desorden, ya que están colocadas de la manera a la buena de Dios, completamente. No hay un orden, no es un cristal. Pero está formando un sistema, no sé cómo llamarlo, perfecto, ¿no? No, no es perfecto para nada. Es un gas, no es un líquido. Redondito, tal, con su tensión. No es ordenado, está desordenado, las moléculas están de una manera caótica completamente. Un sistema ordenado es, por ejemplo, un cristal. Un cristal sí que están colocados ordenados, pero ¿qué sucede? Nada evoluciona hacia un cristal, salvo que utilice energía externa. Por ejemplo, presión y calor, un diamante. Pues así es como se forma un cristal, el cristal de carbono en este caso. Pero no se forman aleatoriamente, ¿de acuerdo? Es decir, si yo junto 2 diamantes y los hago tocar, no tengo un diamante más grande. El agua sí, pero a base de que sus moléculas estén ordenadas caóticamente. Y eso se debe al ángulo que forman los 2 átomos de oxígeno, que creo que son 132 grados, una cosa así como muy rara. Se llaman moléculas polares. Y el metano también tiene esas características, creo recordar. ¿El mercurio? Pues seguramente, no lo sé, no te sé decir. No, el mercurio es una molécula de 2 átomos. El agua, que se junta y parece... Sí, lo que pasa es que solo son 2 átomos, porque el mercurio es un elemento como tal y es Hg2, o sea, 2 átomos de mercurio forman la molécula. Pero puede ser que sea polar también, no lo sé. La verdad es que la química no es muy fuerte, ¿eh? Mucha gente me enseña, lo digo muchas veces, ¿no? El tema de que, oye, ¿y este compuesto qué es? Y yo le digo, pues no lo sé. Y me dicen, vaya físico de mierda. No entiendes de entropía, con lo cual... Pero bueno, la entropía es un concepto más físico, ¿no? Es más físico que químico. Pero la química como tal, yo reconozco que ha sido siempre de todas las ciencias la que menos me ha gustado. La entiendo y sé formular y sé sus conceptos básicos, pero siempre me ha parecido muy aburrida. Ay, pero era muy entretenida para estudiarlo en el bachillerato. Yo no podía nunca. Y se me ha dado bien. Y siempre tuve buenas notas en química, ¿eh? O sea, que era como... Tampoco vamos a exagerar lo de buenas notas. Cuando hay una molécula rarísima y que nadie pronuncia a la vez, me encanta pronunciarla yo. Y decir, ¿cuál? Ah. No, pero el hecho de poder hacer experimentos. Bueno, tal, no, sin joder, duda. El laboratorio de química es lo más divertido del mundo. De carbono y de no sé cuántos. Yo es que me acuerdo que era para mí como igual que el griego. Parece una tontería, pero yo veía eso como dibujitos y me lo pasaba en grande. Lo que pasa que, por ejemplo, la química realmente, como la enseñaban en el colegio, ahora ya gracias a Dios no se va a enseñar de esa manera, se enseñaba una parte de la química solo, que es la química inorgánica en su formulación básica, que se enseñaba en 3 vías, etcétera, etcétera. Y eso es una parte muy pequeña de la química. O sea, por ejemplo, la química orgánica es una parte mucho más grande, que es la química basada en la vida, y que tuvimos la desgracia de que está desarrollada por alemanes. Los alemanes tienen la extraña costumbre de juntar palabras. No sé por qué, pero les encanta. Y entonces la química orgánica tiene unos nombres horribles porque está toda hecha por alemanes. Entonces es como, pues eso es lo del paradimetilamilobenzal leído. Pero el truco es parar, coger aire y continuar. Sí, pues como, entonces digo, esto es culpa de los alemanes. Yo siempre lo digo, maldita sea que tuvimos la mala suerte que toda la química orgánica está descrita por señores de Alemania y del siglo XIX y principios del XX. Y luego también está lo que llamamos QIFI, química física o física química, depende si lo dice un físico o un químico, que a mí me gustaba más la entropía, por ejemplo, la termodinámica. Claro, eso a mí me gustaba porque era más física, era como química, pero con mucha física. Entonces, claro, la entropía me gusta, la termodinámica me gusta, el tema de las máquinas, del calor, del orden, del caos, pues eso ya como me gusta más. Y encima tiene muchas matemáticas, con lo cual, genial, me lo paso bomba. Pero en sí la formulación inorgánica, que es a lo que os referís, aprenderme el ácido sulfúrico, el H2SO4, el permanganato potásico, me pareció un rollo porque todos esos compuestos solo existen en los laboratorios, en la vida real eso no existe, no te encuentras permanganato potásico por pero era divertido, que si quito de aquí 2 y las pongo allí, si lo combino, sepas, a mí eso me resultaba, a mí todas esas cosas siempre me han gustado, igual que pues eso es una muestra muy clara de la entropía. Porque lo explicaban mal. Cuando se explicaban esas ecuaciones se olvidaban de añadir
la parte de energía que se perdía o se captaba. Te ponían simplemente el ajuste de las moléculas, un 2, un 1, ¿no? Pero hay que poner también qué parte se pierde en energía, en temperatura, en calor, y es donde se entiende muy bien la entropía. Al no explicar eso, mucha gente no entiende luego el concepto de entropía. Cree que una reacción química es exacta, que las dos cosas que había antes las hemos separado y las hemos pegado de otra manera, cosa que no es verdad. Eso es como coger las cenizas de una hoguera, pesarlas y pensar que te van a pesar igual que el tronco que había antes. Obviamente no es así, parte se ha ido en el calor de la hoguera, en el humo, en muchos elementos, ¿no? Entonces, fijaros, el hecho de enseñar mal una cosa provocaba que entendiéramos luego como adultos mal otra, como es el tema de la entropía y de la termodinámica, que son temas además muy importantes porque los vivimos en el mundo día a día. Cuando funciona una nevera, un horno, cuando funciona un aparato, es decir, eso es todo el rato termodinámica y entropía. La verdad que sí. Pues no vi tu pregunta de Feynman, porque he visto otras que habías puesto, eso no la he visto. No suelo contestar mucho en Facebook, lo reconozco. No, ya, yo por si te das por aludido algún Y día. si alguna vez me has aludido, puede ser que haya contestado algo porque me has aludido. Sí, alguna vez pongo tus iniciales. Sí, entonces intento poner algo, pero reconozco que no... ¿Cómo que sus iniciales? Yo te he visto preguntas, Santiago, ¿qué opinas? Sí. Venga, Sí. venga. Pero lo que dijera Feynman me parece genial, porque Feynman es No, Dios. sí, pero no hablaba de la entropía. Yo me pregunté, ¿dónde está la entropía en ese sistema tan bonito, tan bien Pues en realidad la entropía está en el colocado? enlace químico que se produce, es un enlace covalente, es desordenado, es totalmente desordenado. Las moléculas de agua son caóticas completamente. Por eso es un líquido, porque son caóticas. Si estuvieran todos colocadas perfectamente sería un sólido. Entonces, pero como son flexibles, digamos, es un líquido. Y si la temperatura aumenta y el caos aumenta, ¿qué producimos? Un gas. Con más caos todavía y con más electrones. Por lo tanto, fijaros, ¿ves? O sea, se explica muy bien con los cambios de estado, también con la entropía. Yo creo, Santiago, que a la vista de todo esto tenemos que tener otra clase de entropía, porque me cuesta muchísimo trabajo el entenderlo. Yo he leído libros y libros, los he tenido que dejar a la mitad porque este es el definitivo y el definitivo nunca es el definitivo. No, y me cuesta muchísimo trabajo. También es verdad que en el tema de la entropía pagamos un poco la educación que hemos recibido. Yo lo digo muchas veces. Va en contra de algunas cosas que tenemos como muy claras, que luego cuando realmente llegas a entenderlo no va tan en contra, pero pagamos un poco la educación recibida. En ese sentido es muy, muy evidente. También es verdad que este año, si os fijáis un poco en la estructura que hemos tenido del curso, ya por ir cerrando, he jugado un poco a ir alternando aulas de astronomía de lo más grande a lo más pequeño, constantemente, para llegar a un punto que chocaban las dos, que fue la mecánica cuántica y la entropía. O sea, estaba previsto para hacerlo así. Es decir, este año yo he querido jugar, sin deciros nada, a ir como por dos caminos que convergían en el mismo punto. El hablar de estrellas, planetas, agujeros negros, la evolución del universo, y por otro lado, cómo son los átomos, cómo se funcionan, qué es lo que hay ahí, y dónde chocan esas dos partes, o chocan o se empiezan a juntar mecánica cuántica y todo lo relacionado con la entropía, que habrá que seguir trabajando en ello, insistiendo, por supuesto. Pero ¿hemos aprobado el curso? No, sí, creo que no. Yo creo que la entropía necesita recuperar. Es sobresaliente en astrofísica y falta algo más en física teórica. Todavía nos queda un poquito en física teórica. Sí, yo es que mi base de física es inexistente. Bueno, pero ahora cómo suena todo cuando veis noticias en televisión y hablan de entropía, de cuántica, de no sé qué. Ya hay cosas que decís, seguro, qué tontería está diciendo eso de no sé qué cuántica, ¿no? O sea, o no, lo contrario, pues eso sí que lo llegamos a ver. Claro, ¿sabes a mí qué me pasa con entropía? Que eso es un tema educativo. Yo estudié griego clásico 2 años en el bachillerato y entonces se me va la pinza por tropos. Entonces, lugar, situación. Y entonces ya me queda como todo muy caótico, pero es una deformación mental. O sea que necesito recuperar mucho más que el resto. Bueno, no os preocupéis que todo se andará. Si tenemos que empezar con un repaso a la entropía, empezaremos con un repaso a la entropía. De cualquier manera, en lo personal...
Que no hace falta que hagas otro índice, o sea, te coges el mismo. Yo en lo personal, ya sabéis que he disfrutado otro año muchísimo. He echado de menos lo presencial y el vernos y el poder hablar y el estar un rato antes y un rato después. Cuando queráis, cuando lo veáis oportuno, cuando pase esto, sabéis que lo seguimos teniendo. Lo hablaremos. La propuesta de poder empezar en septiembre, en octubre, cuando podamos empezar con una visita, yo creo que sería una muy buena manera de empezar. Sí. Qué bueno, es como qué buenas son las madres agustinas, ¿no? Que nos llevan de excursión. Sí. Y nada, que tengáis un verano fantástico, que os cuidéis, que aunque esto está mejorando hay que seguir cuidándose, que es el último esfuerzo, que os mantengáis contentos y fuertes, pero que también con precaución. Y que disfrutéis mucho, que yo lo voy a intentar también, descansar y disfrutar y todas las cosas que se hacen en el verano. Tú también, familia. Y que el WhatsApp sigue activo. Sí, esto todo el verano. Bueno, eso es sagrado. Aquí el verano pasado era constante el funcionamiento del WhatsApp. Que digo yo que podríamos quedar un día para despedirnos y tomar algo, tomar una cerveza llena de entropía. Sí, pues estaría bien. Yo no tengo problema porque hasta mediados de agosto estoy aquí en Madrid manteniendo... Yo ahí os dejo que propongáis lo que vosotros queráis y yo lo que queráis. Me puedo intentar adaptar. Y también os doy el challenge del verano, que es al ver quién hace la mejor foto astronómica. Valen los colas. A ver quién hace con el móvil o con la cámara, lo que queráis, la mejor foto. Estupendo. ¿Vale? Sí. Roberto, Águeda, ¿cuándo volvéis? Volvemos el día 4. Y estaremos, pues no sé, una semana o algo así. Iremos y vendremos. Por eso lo de quedar, si estamos cuando lo acordéis, nos sumamos, por supuesto. Claro. Vale, podemos hacer un doodle. ¿No? Para ver. Es lo más sencillo. Bueno, os dejo, que tengo que ir a buscar a estos. Venga. Hasta luego. Adiós a todos. Chao. Adiós.